Muy buenos días. Señor ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señor senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Cámara de Senadores. Doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Distinguidas y distinguidos galardonados con el Premio a la Trayectoria en Investigación Histórica 2012, muy apreciables familiares de nuestros héroes en la Revolución, muy estimadas niñas, muy estimados niños jóvenes que hoy nos acompañan, muy estimada Procuradora y estimadas y estimados secretarios de Estado, distinguidos invitados especiales, señoras y señores. La Revolución es patrimonio histórico de todos los mexicanos. No lo es de una facción, no lo es de un grupo, es de todo México. Y por eso hoy celebramos con admiración y con respeto el 102º aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, la gran gesta de la era moderna de nuestro país. Y conmemoramos uno de los movimientos más trascendentales de nuestra historia. Un movimiento que, qué duda cabe, transformó todos los ámbitos de la vida de la nación. Quiero, antes de referirme a esta efemérides, felicitar desde luego a las galardonadas y a los galardonados del Premio a la Trayectoria en Investigación Histórica que otorga el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México. Han sido distinguidos con este premio el doctor Carlos Marichal Salinas, la doctora María Eugenia García Ugarte, el doctor Carlos Martínez Assad, el doctor Fernando Serrano Migallón, y le felicito además por sus palabras, y la maestra Marta Rodríguez García. Muchas felicidades verdaderamente a ustedes. Sé que han ejercido la vocación histórica por décadas, que su investigación directa de las fuentes, su aprecio por la verdad, su paciencia, su esmero para reconstruir los hilos del pasado, los hace sobradamente merecedores de este reconocimiento, y espero que podamos hacer todo lo posible para que su obra pueda ser conocida por el mayor número de mexicanos. Un día como hoy, amigas y amigos, solo que hace 102 años, comenzó la gesta libertaria convocado por el apóstol de la democracia de México, Francisco I. Madero. Él la inició para recobrar los derechos ciudadanos de los mexicanos. Él escribió en su Plan de San Luis una convocatoria explícita a iniciar hoy precisamente la revolución. Decía: el día 20 de noviembre, desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente gobiernan. El llamado de Madero fue uno a los ciudadanos para ejercer sus derechos políticos con valentía y con firmeza. Sufragio efectivo, no reelección, fue la bandera inicial de la revolución. Paradójicamente, ya lo había sido en el Plan de Tustepec y fue enarbolada por el propio Porfirio Díaz, quien, a final de cuentas, al llegar a poder, permaneció casi 3 décadas en el mismo. Con lo cual, la vuelta del mismo estandarte para despertar la insurgencia de los mexicanos revela precisamente que cuando las palabras y las ideas son traicionadas, los pueblos se rebelan en términos históricos. Efectivamente, Madero reconocía incluso la obra material del porfirismo, llegó a proponer en algún momento dado otras vías al propio dictador, pero finalmente rechazaba la violación de derechos del porfirismo mismo y sobre todo el quebranto del espíritu democrático que, como bien ha dicho el ministro presidente, desde hacía décadas y casi un siglo, México se había dado a través de sus constituciones. La causa revolucionaria sacudió a la nación entera. A ella se sumaron miles de mexicanos.
Su lucha fructificó en un gobierno democrático en un tiempo asombrosamente corto en términos relativos. Sin embargo, ya Madero en la presidencia, el rencor y la ambición, anidada en quienes habían perdido privilegios, condujo al asesinato del apóstol de la democracia a manos del traidor Victoriano Huerta. La muerte de Madero y del vicepresidente Pino Suárez conmocionó nuevamente a México. Por miedo, por conveniencia, por temor, muchos se doblegaron a la nueva dictadura y renegaron de los principios democráticos. Pero otros grandes líderes revolucionarios, hombres valientes, prosiguieron la lucha. Algunos de ellos, incluso impacientes, habían separado sus vínculos del propio Madero y desafiaban al gobierno democrático desde antes. Pero luego seguirían con sus propios ideales, todos concurrentes en la revolución que había iniciado Madero y que fructificaría tiempo después con la Constitución de 1917. Por eso este 20 de noviembre también rendimos homenaje a Emiliano Zapata, que luchó como ninguno por los derechos de los campesinos y particularmente por la tierra y libertad que merecían. A Francisco Villa por su anhelo de justicia, a Venustiano Carranza por haber logrado también lo que fue una proeza de darle forma constitucional a un anhelo social en pleno curso revolucionario. Y desde luego y por lo mismo, a los constituyentes del 17, que nos legaron un Código Supremo democrático e innovador, en el que se defienden las libertades de los mexicanos y se establecen por primera vez en una Constitución los derechos sociales. También la patria recuerda con cariño a quienes fueron revolucionarios en los momentos más difíciles de una revolución que es su fase constructiva, aquella que no consiste solo en destruir y derribar lo existente, sino en construir un orden nuevo que busca ser mejor. Por eso recordamos también con gratitud a José Vasconcelos, promotor de la educación en México, quien además de ello se empeñó en hacer vigente el sufragio efectivo y por lo mismo realizó una campaña electoral para democratizar al país e influyó con su humanismo, con su acción educativa, con su pensamiento filosófico en aquellos que después serían grandes intelectuales de México. Quienes pertenecieron al Ateneo de la Juventud, quienes fueron también peyorativamente en un inicio nombrados los 7 sabios, o a quienes Enrique Krause, por ejemplo, describe como caudillos culturales en la revolución misma. Figuras como la de Manuel Gómez Morín o Vicente Lombardo Toledano, Daniel Cosío Villegas o Miguel Palacios Macedo, Antonio Castro Leal, Alfonso Caso, Vázquez del Mercado y muchos otros. La revolución puso en movimiento a los mexicanos y de cierta manera, por la vía violenta, por una vía compleja, sangrienta, por una lucha que se prolongó en el tiempo entre los revolucionarios mismos, se fue construyendo poco a poco el cimiento del México moderno. Es por lo mismo un acontecimiento que dejó una huella indeleble en la historia, en las instituciones y en la cultura. Quizá el aspecto más relevante de la revolución, por lo menos en su inicio, el aspecto más relevante de aquel 20 de noviembre de la revolución maderista, es la hazaña de una ciudadanía que exigía su derecho a elegir libremente, democráticamente a sus gobernantes. Esa ciudadanía demandó desde luego y por lo mismo libertad de expresión, de manifestación, exigió respeto a los derechos de campesinos y trabajadores. Octavio Paz señaló en El laberinto de la soledad que la revolución se propuso dar el salto que soñaron los liberales más lúcidos, consumar efectivamente la independencia y la reforma y hacer de México una nación moderna. El gran Estado que hoy es nuestra nación es la síntesis, pues, de luchas que precedieron, de independencia, de reforma y revolución.
y ese Estado moderno a partir precisamente de su vida democrática, de su división de poderes, de sus libertades. El Estado mexicano y las epopeyas que lo hicieron posible son herencia de nuestros padres y desde luego legado para nuestros hijos. Pero por lo mismo, en tanto herencia de un Estado moderno, el Estado mexicano debe confirmar todos los días su naturaleza a partir de hacer vigente el Estado de Derecho y particularmente frente a quienes no solo lo vulneran, sino que atentan contra la seguridad de las familias mexicanas. La justicia, la defensa de la vida, de la libertad, de la integridad y del patrimonio de las personas son principio y fin, son razón de ser de todo Estado democrático de derecho. Por lo mismo, proteger a las mexicanas y a los mexicanos, protegerlos de la criminalidad y de quienes atentan contra su libertad e integridad, han sido para este gobierno un imperativo, no solo legal y constitucional, sino también político y ético, un verdadero imperativo categórico. Y en efecto, ante una violencia criminal en peligrosa expansión, que desafiaba al Estado mismo y que de plano llegó a suplantar a alguna de sus autoridades en cierta parte del país, solo había una opción: defender con toda la fuerza del Estado a los ciudadanos de grupos delictivos que no dudaron en lastimar, en secuestrar, en robar o extorsionar a mexicanas y mexicanos de bien. Tal delincuencia violenta y cruel avanzaba con una velocidad alarmante sobre la corrupción y la crónica debilidad de las instituciones de seguridad y justicia en el país. Y en esos momentos, por supuesto difíciles, en los que la patria clamaba por la ayuda de sus mejores hijos, fueron soldados, fueron marinos, fueron policías, fueron ministerios públicos, quienes dieron un paso al frente y defendieron nuestras comunidades con valentía y con honor. En el caso federal, el gobierno de la República acudió en auxilio de comunidades que vivían presas de la violencia asesina causada por grupos delictivos. Y lo hicimos para impedir que la criminalidad terminara por devorar a unas debilitadas instituciones que en algunos casos no hacían sino ceder día con día su poder a los criminales. Y gracias a la disciplina, preparación, capacidad estratégica y logística de las fuerzas federales, se abrió la posibilidad de instrumentar una estrategia integral para combatir la delincuencia y al mismo tiempo, con urgencia, reconstruir desde sus cimientos las instituciones de seguridad y justicia y, por supuesto, fortalecer el tejido social. Y ahí pienso que deben seguirse concentrando los afanes institucionales de México. Fortalecer al Estado emanado, sí, de la revolución, pero sostenido en el derecho. Fortalecer sus instituciones, fortalecer la democracia, buscando siempre la justicia y preservando indeclinablemente las libertades. Hoy podemos afirmar que a pesar de la adversidad enfrentada en estos años, México es más fuerte, que es una república verdadera donde tiene plena vigencia la división de poderes, que tiene una democracia vibrante donde los ciudadanos ejercen su voto y donde ningún partido político ostenta mayoría en un Congreso representativo. A pesar de la adversidad, más de 35 millones de educandos van todos los días a la escuela o a la universidad. Hoy todos los mexicanos, todos, tienen un derecho exigible a la salud y el país tiene quizá por primera vez los medios para posibilitar el ejercicio de ese derecho a través de la cobertura universal de salud.
Hoy, a pesar de que el mundo sigue viviendo la peor crisis financiera que tenga registro, la economía mexicana es estable, crece y genera empleo. Hoy México, amigas y amigos, además, también está en sus instituciones mejor preparado. También podemos afirmar que el Estado mexicano está mejor preparado y es más fuerte incluso para enfrentar la delincuencia y cuenta con herramientas jurídicas, tecnológicas y operativas para el combate a la criminalidad y sobre todo para su prevención. Yo estoy seguro de que a pesar de la adversidad y de los momentos difíciles que ha enfrentado nuestra generación, las mexicanas y los mexicanos del mañana recordarán estos días como el momento en el que el país tomó la decisión de romper las cadenas que lo querían atar al miedo, a la violencia criminal y a la zozobra que habita en la inseguridad, como el momento en que México se decidió a refrendar su valor institucional, el Estado construido con tanto afán y con tanto sacrificio en la revolución que este día conmemoramos. Y la historia habrá de juzgar y recordar a quienes lucharon por un México libre, libre del yugo del crimen y de la delincuencia, a esos soldados, marinos, policías y ministerios públicos como lo que son, mexicanos valientes y en algunos de ellos, en algunos casos, héroes, que en el momento de mayor desafío no dudaron en atender el llamado de la patria para defenderla. Señoras y señores, si la generación de 1910 conquistó la libertad, el deber de la nuestra es preservar la libertad. Si la generación de 1910 luchó por la democracia, nuestro deber es ensanchar y fortalecer la democracia. El legado de los revolucionarios es patrimonio de los mexicanos hoy, pero deberá construirse sobre él un patrimonio mayor para los mexicanos del mañana. El propio Madero escribía que si la libertad es un don tan precioso para los pueblos, es precisamente por los grandes sacrificios que se requieren para conquistarla. Hoy como ayer, los mexicanos estamos resueltos a que México siga siendo un país independiente y soberano. Aspiramos a que todos podamos ejercer nuestras libertades y nuestros derechos a plenitud, sin cortapisa. Libertad para expresar ideas, para desarrollar libertades económicas, para ejercer libertades políticas, para vivir en paz, en tranquilidad, sin que ningún poder de facto cancele con su violencia la más mínima garantía de los mexicanos. Por esa razón, tengo plena confianza que el legado de la revolución que hoy conmemoramos perdurará no solo en el recuerdo, sino en la fortaleza de las instituciones y sobre todo en la vocación irrenunciable de las mexicanas y los mexicanos del mañana por luchar por la democracia, en la justicia y con la libertad. Muchas gracias y que viva México.